vamos a dar inicio, no sin antes compartirte algún pensamiento. El día de mañana es un día muy importante y nos llama a la reflexión como caballeros, como padres, hermanos, vecinos, porque la conmemoración del Día Internacional de la Mujer pues prácticamente nace de una lucha constante de todas ellas que han venido siendo pues víctima de violencia reiterada, sistemática. Y en mi calidad de caballero quiero confesarte que, sabes, te lo prometo, me siento avergonzado porque gente de mi género ha transgredido en tu contra y eso no se vale. Todos venimos de una mamá, de una mujer. Todos tenemos hermanas, tías, abuelas. Siempre hay una mujer que es protagonista en ese círculo tan maravilloso que es la familia. Y me parece que es el momento de reconocer a través de este enorme y prestigioso corporativo de la Ciudad de México que ha llegado el momento de cambiar paradigmas. Abogado, abogada, jefes de lugares de trabajo, profesores, todos aquellos hombres, todos aquellos masculinos que están insertos en la sociedad, no importa el rol que desempeñes, yo te llamo en este momento a invitarte y decirte que sí se puede, sí podemos cambiar, porque justamente el día de hoy te vengo a hablar acerca de la existencia de una ley en la que se regula el delito de violencia familiar. Y yo te pregunto, caballero, ¿era necesario que nos jalara el legislador de esa manera para intentar frenar, para intentar aminorar la violencia que ellas en su mayoría, en su gran mayoría, viven en un lugar en donde se supone que debe ser un ámbito de solidaridad y ayuda mutua que es la familia? Amigo, ¿en serio era necesario? Por eso es que yo refrendo en este momento mi compromiso personal y te llamo a ti, caballero, para que juntos adoptemos este reto en busca del respeto, en busca de la solidaridad, en busca del auxilio que ellas necesitan de nosotros, de nuestra comprensión, de nuestro cariño, apoyo. Caballero, jefe, profesor, el rol que desempeñes allá afuera, estoy completamente seguro de que sí puedes. Por eso yo te invito a que compartas este mensaje para, a partir de un día como hoy, un día tan importante porque estamos previo al 8 de marzo, podamos difundir este mensaje que nos invita a cambiar paradigmas. Estoy seguro de que puedes. Yo puedo, tú puedes. Es por ellas, es por nuestras madres, caballeros. Y en este momento, de manera muy respetuosa, antes de comenzar mi ponencia, que poca importancia tiene alrededor o respecto o de frente a este mensaje, te quiero dar un aplauso a ti, que eres mujer y que estás del otro lado, y que todas las tuyas a lo largo de la historia, insisto, han venido sufriendo violencia sistemática. Este aplauso es tuyo y espero que tú también, caballero, lo hagas al igual que yo. Bueno, pues nada, vamos a dar inicio a esta charla. La verdad es que de cara a un día tan importante que es el 8 de marzo,
se nos ocurrió que sería muy buena idea platicar acerca de un delito que, como te digo, el legislador ha instalado en el suelo jurídico de cada uno de los estados, incluso a nivel federal, para el efecto de tratar de generar equilibrio donde debiera vivirse un ámbito de solidaridad y ayuda mutua, que es la familia, donde ellos e incluso ellas y sobre todo ellas deben sentirse completamente seguras, que es su familia. Por aquí tengo algunos micrófonos encendidos, no quiero decir nombres, también por respeto a tu identidad. Por favor, apágalo para que no nos distraigamos en esta transmisión. Y si eres también anfitrión, te voy a pedir que me ayudes controlando estos temas, por favor. Bueno, entonces, análisis sistemático del delito de violencia familiar. Bueno, este delito surge como respuesta a un interés legítimo de la sociedad, y es que el legislador, desde donde está, él se encuentra obligado como un instrumento del Estado a percibir una realidad social, y entonces él se da cuenta de que al interior de los senos familiares, donde ellos y ellas, y sobre todo ellas, insisto, deben sentirse seguras, pues comienzan a sufrir violencia, y es como instala en el suelo jurídico de los códigos penales de todos los estados el delito de violencia familiar. ¿Y por qué es un análisis sistemático? Vamos a decir que es fragmentar un todo en partes, para que de esa manera podamos entender con toda precisión y pulcritud los alcances de la norma. Esto es, que quiero que te imagines, para efectos de esta charla, que el legislador, en su esfuerzo de controlar esta conducta reiterada, sufrida por todos, especialmente por ellas, dentro de la familia, entrega una serie de redacciones, en su mayoría confusas, en su mayoría bastante largas. Quiero que tú sepas, abogado, abogada, ministerio público, operadores jurídicos, defensores, para bien o para mal, entre más larga sea una redacción legislativa, entre más largo sea un particular tipo penal, entre más contenido tenga este artículo, este dispositivo, este numeral de ley, más difícil va a ser demostrarlo. A mayor número de elementos, mayor carga probatoria. A menor número de elementos, menor carga probatoria. Quiero darte un ejemplo muy burdo. Seguramente en el estado donde nos escuchas, incluso en la federación, el delito de homicidio está descrito y redactado de una manera muy simple. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Nada más. Privación de la vida, tercera persona. Eso es todo. Algún aspecto más, alguno menos, es completamente fácil demostrar un homicidio. Pero cuando tú te enfrentas a la elaboración semántica de los delitos de violencia familiar a lo largo y ancho del país, te vas a encontrar con párrafos enormes, con una estructura semántica muy compleja. De ahí que, para efecto de ayudarnos a demostrar si somos agentes del Ministerio Público, para ayudarnos a constatar si somos jueces, para ayudarnos a defender si somos defensores o a asesorar si somos asesores jurídicos victimales, es necesario incorporar a nuestro haber profesional determinadas herramientas jurídicas. Y la sistematización, querido amigo, querida amiga, es una de ellas. La sistematización. ¿Qué es la sistematización? Descomponer un todo en partes. Descomponer un todo en partes. Te prometo que a lo largo de la charla, escasos 40 minutos más, vamos a desarrollar esta herramienta para los efectos de que tú puedas ganar solvencia al momento de acusar,
al momento de defender, de asesorar, de dirigir una audiencia de debate y en consecuencia de decidir. Pero ¿por qué es un desafío pendiente para el estudioso de la ley penal? Fíjate que en el lugar en donde yo trabajo, que es un tribunal de segunda instancia en el estado de Puebla, te prometo que pocos, probablemente ningún operador hace esto. Lastimosamente, nadie se vale de esta clase de herramientas metodológicas. Y eso va a provocar una serie de problemas que los vamos a ir explicando a lo largo de la exposición. Entonces quédate con esto. De entrada, los delitos de violencia familiar están redactados de una manera confusa, muy larga. Entonces, para que nuestro desempeño sea mejor, de acuerdo con nuestro rol, necesitamos adjudicarnos algunas herramientas metodológicas. Y una de ellas es la sistematización. Vengo a presentarte esta herramienta para que tú la uses y puedas defender apropiadamente, asesorar, juzgar, incluso acusar adecuadamente. Vamos a ver. De entrada, tenemos que el artículo 284 bis de nuestro Código Penal. Necesito por favor que alguien me diga si ya cambió la imagen, porque no logro ver si ya se cambió. Alguien que me diga, por favor. ¿Dice 284? Sí. No entendí muy bien. A ver si me pueden informar, por favor. Ok. A ver, vamos a ver esto. Bien. ¿Y se ve un artículo 284? Perfecto. Qué bueno que pregunté, porque si no me hubiera seguido todo derecho y hubieran seguido viendo la misma pantalla. Eso ya ha pasado en otras ponencias. Bueno, qué bueno que no es el caso. En el caso de Puebla, es el artículo 284 bis el que regula, el que contiene el delito de violencia familiar. Como te digo, es bastante largo. No te lo voy a presentar en la pantalla. Te voy a presentar el contenido del 284 bis de una manera sistematizada. Esto es, dividida en partes, dividida en columnas, para que tú desde ya te des cuenta de los efectos de esta herramienta de trabajo. Quiero que observes, por favor. Por un lado tenemos que el delito de violencia familiar es de entrada una agresión que puede ser física, que puede ser moral, que puede ser patrimonial. Insisto, esto es el contenido del párrafo o de los párrafos del artículo 284 bis. O sea, yo no inventé nada, no le puse nada, no le añadí absolutamente nada, lo saqué íntegramente, en este caso, del primer párrafo. Entonces, de entrada, el delito de violencia familiar es un tipo de agresión. El que tú quieras, elige el que tú gustes, pero no los tres. Difícilmente un solo hecho podrá detonar la existencia de tres tipos de agresiones. Entonces, fíjate, si tú ejerces acción penal en contra de una persona determinada respecto del delito de violencia familiar previsto y sancionado en el artículo 284 bis del Código Penal del Estado de Puebla, esto es, si ejerces acción penal de manera genérica, el juzgador en consecuencia tendría que estar atento a escuchar datos de prueba para los efectos de que tú seas capaz de demostrar que la agresión fue física, que fue moral y fue patrimonial. Y eso al mismo tiempo significaría que el defensor tiene que ofertar medios de prueba, exponer datos de prueba, según sea el caso, para defender a su representado respecto de una agresión física, una agresión moral, una agresión patrimonial. O sea que, si yo no realizo esta precisión, ¿eso significa acaso que estoy poniendo mayores cargas a la defensa? Seguramente sí. Porque, mira, cuando el agente del Ministerio Público ejerce acción penal, generalmente, date cuenta en las audiencias, lo hace de manera genérica
Y si lo hace de manera genérica, eso tiene como consecuencia la transgresión a un principio fundamental del proceso penal, que es la certidumbre, la certeza jurídica. Para que no ocurra esto y para que de esa manera tú puedas garantizar como agente del Ministerio Público el acceso a la justicia, a la víctima del delito, entonces desde siempre, desde el inicio, desde la fase de investigación, tu ejercicio de la acción penal debe de ser pulcro, debe de ser específico, debe no ser genérico, y de esa manera entonces tú vas a establecer cualquiera de las hipótesis que entren en juego. Si los hechos que te ocupan se tratan de una agresión física, entonces vas a especificar ese tipo de agresión. Si es moral, lo harás de esa manera. Si es patrimonial, lo harás de esa manera. Pero no de forma genérica, agente del Ministerio Público. Asesor jurídico victimal, mucho ojo con esto. Porque tú como asesor jurídico eres el revisor del Ministerio Público. Y si eres un revisor, eso significa que tienes que conocer a saciedad, a completa cabalidad, cómo debe realizar el trabajo el agente del Ministerio Público. Obviamente, si no lo sabes, difícilmente podrás ser un asesor jurídico. Entonces, asesora jurídico victimal, este es un buen comienzo. Sistematiza, siguiendo con el contenido del mismo párrafo. Dice individual o reiterada. Obviamente, estos dos aspectos, tanto individual como reiterada, tienen que ir separados. ¿Por qué? Porque si lo colocamos en una misma casilla, eso va a implicar dos aspectos diferentes al mismo tiempo y son incompatibles entre sí. Si te das cuenta, aquí ya llevamos 6 hipótesis delictivas, 6 maneras de cometer la conducta. ¿Por qué 6? 3 al principio, agresión física, moral y patrimonial, y 2 respecto de individual reiterada. 3 por 2 son 6. Ya te das cuenta, ya llevamos 6 maneras de realizar el hecho delictivo. Por eso vale mucho la pena que al momento de ejercer acción penal lo hagas de una manera pulcra, insistimos. Entonces elige si el hecho o los hechos que tú estás, por los cuales estás ejerciendo esa acción como Ministerio Público y que tú supervisas como asesor o asesora jurídico victimal, estén debidamente definidos. Y vamos a seguir. Mira, dice: ejercida en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma. Si te das cuenta, este texto en el interior no tiene elementos diferenciadores como pudiera ser una o, una coma, punto y coma, sino que más bien se trata de un renglón que admite armonía entre sí y por lo mismo va en un solo casillero. Entonces, hasta aquí llevamos 6 maneras de cometer el delito. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar 3 por 2, son 6. Luego por 1, llevamos 6. Vamos con la siguiente parte del 84 bis, del 284 bis. Con afectación a la integridad. Dice, con afectación a la integridad. Este texto legislativo tampoco tiene en el interior algún elemento diferenciador como pudiera serlo una o, una coma, un punto y coma. Por eso todo tiene armonía semántica y por eso es dable decir que puede citarse de esa manera en su conjunto. Continuamos. Ahora sí, física, psicológica o ambas. Quedaría de la siguiente manera: con afectación a la integridad física, psicológica o ambas. Entonces, si soy Ministerio Público, tengo que especificar si en el caso particular la víctima del delito sufrió una agresión física. Claro. Oye, si fue psicológica, entonces hay que especificar esa, hay que decantarnos por esa y no por otra. Oye, si fueron ambas, bueno, hay que precisarlo de esa manera, pero no generes un ejercicio de la acción penal globalizado, totalizador, que sea genérico. Insistimos, no queremos transgredir el principio de certidumbre o el principio de certeza jurídica que le asiste a la defensa. Y bueno, continuando con el contenido del párrafo, dice:
independientemente de que puedan producir afectación orgánica. Ese es el párrafo primero, o es una de las primeras partes del artículo 284 bis del Código Penal. ¿Cuántas formas tengo de realizar entonces este delito? A ver, las contamos. 3 por 2 serían 6. 6 por 1, 6. 6 por 1, 6. 6 por 3, 18. 18 por 1, 18. Hasta aquí vamos 18 maneras diferentes. Eso significaría que lógicamente, o sea, en términos lógicos, sería una falacia ejercer acción penal por el 284 bis, porque dentro de esa norma tenemos 18 hipótesis jurídicas. ¿Me explico? 18, eso significaría, de otra manera dicho, que le estamos atribuyendo a la persona en conflicto con la ley 18 tipos penales, 18 hipótesis normativas. Entonces, ¿eso querría decir acaso de que la defensa tiene que generar mecanismos defensivos para representar adecuadamente respecto de 18 formas de intervención? En efecto, a mí me parece que la sistematización te ayuda a no generar esta clase de conflictos, de manera que si en el caso, insistimos, es agresión moral reiterada contra un miembro de la familia con afectación a la integridad psicológica, independientemente de la orgánica, bueno, entonces decántate por estos aspectos y ejerce acción penal de esa manera, pero no de una manera totalizadora. En cambio, si por ejemplo la agresión es física, si es individual, aquí no podemos generar separaciones con afectación a la integridad física. Bueno, entonces decántate por esa manera, pero no generes acción o acciones penales de manera totalizadora. Finalmente, si es agresión patrimonial, si es reiterada, con afectación a la integridad, a ambas, ¿no? Tanto a la física como a la psicológica, bueno, dilo, especifícalo de esa manera. ¿Cuándo lo puedo especificar? Bueno, hay momentos, el proceso penal acusatorio tiene diferentes audiencias y me parece que una audiencia se tiene que desarrollar para comunicar aspectos, para pedir aspectos e incluso para que sean decididos por el órgano jurisdiccional esos aspectos. Precísalo. Si eres asesor jurídico victimal, pide, ayuda, contribuye a que estos aspectos se precisen, porque de esa manera vas a cerrar el parámetro de error y de esa manera la actividad probatoria del agente del Ministerio Público va a ser más eficaz porque se va a dirigir a demostrar aspectos muy específicos del particular tipo penal. ¿Me explico? No vamos a poder divagar. Entonces, si queremos garantizar el derecho humano al acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución, en el caso de los ministerios públicos y asesores jurídicos, tendríamos que sistematizar. Oye, licenciado Mendoza, ¿y aquí acaba la cosa? O sea, ¿eso es todo lo que nos vienes a decir? No, fíjate que no, porque el artículo 284 de nuestro Código Penal, por fortuna o por desgracia, no termina allí. Yo creo que más por desgracia, porque insistimos, a mayor redacción, mayor dificultad probatoria. O sea que me estás diciendo que esto, pese a que se trata de un gran esfuerzo del legislador, en realidad podría ser un perjuicio para la víctima. Pues probatoriamente sí, porque amerita mayor esfuerzo probatorio. Entonces, si nosotros sistematizamos de entrada, vamos a precisar y a definir con toda exactitud cuál va a ser la hipótesis jurídica por la cual vamos a ejercer todos los actos probatorios. Y bueno, la siguiente parte del mismo artículo 284 bis dice algo más o menos como esto: comete el delito de violencia familiar. En efecto, te estoy hablando del mismo 284 bis. No me he ido a otro lado. Fíjate, parece que, o sea, te da la impresión de que está empezando de primera instancia, ¿no? Así como si fuera la parte inicial del párrafo 1. Comete el delito de violencia familiar, así como el delito de homicidio. Comete el delito de homicidio, así arranca.
Pero este es el párrafo 2. Comete el delito de violencia familiar, fíjate. Y aquí nos da una serie de calidades específicas del sujeto pasivo. Puedes leer cónyuge, la cónyuge, concubino, concubina, alguna serie de parientes, adoptado, adoptante, madrastra, padrastro, hijastra, hijastro, pupilo, pupila, tutor. Todos ellos pueden ser sujetos de delito. Oye, pero ¿qué pasa si yo ejerzo acción penal por el 284 bis? Pues estaríamos cometiendo, insisto, la imprecisión de estar atribuyendo el carácter de cónyuge, de la cónyuge, del concubino, de la concubina, de ciertos parientes, del adoptado, del adoptante, de la madrastra, el padrastro, hijastro, etc., a una sola persona. A mí me parece que desde el punto de vista de la lógica formal, esto pudiera representar un serio problema, al menos a sus dos primeros ingredientes. Tú sabes que la lógica formal está integrada o está sostenida sobre 4 pilares específicos. Sería el principio de identidad, principio de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente. Entonces, yo creo que no es completamente debido que enderecemos una acción penal de manera genérica. Debemos precisar. ¿Acaso la persona en conflicto con la ley es adoptado? Bueno, entonces dilo de esa manera, precísalo, para que la defensa tache todas las demás hipótesis y se concrete a investigar defensivamente respecto de esa manera de intervención. Lo mismo si es pupila o es tutor o es el cónyuge. ¿Me explico? Seguimos con el mismo contenido de la siguiente parte del artículo 284 bis. No nos hemos movido de dispositivo, seguimos con el mismo. Fíjate, dice, comete el delito de violencia el cónyuge, la cónyuge, etc. Dice que intencionalmente incurre en la conducta. De entrada, el legislador aquí parece que nos está diciendo, al menos en el estado de Puebla, este es un delito que no se puede cometer de manera culposa o por descuido. Necesariamente necesitamos del dolo, de la intención. Y bueno, si nosotros hacemos memoria, estaremos recordando que el dolo admite 2 modalidades. Hay dolo directo y dolo eventual. Parece no tener una distinción. Esta frase dice que intencionalmente incurre en la conducta. No se refiere a un dolo en específico. No al directo, no al eventual. Les pido que no prendan sus micrófonos, por favor, porque distraen un poquito. Tendríamos que estar pensando que el legislador se refiere a las 2 clases de dolo. Pero ¿cuál es el dolo directo? El dolo directo, conocer y querer la concreción de la parte objetiva del particular tipo penal. Ese es el dolo directo. Oye, ¿y el otro dolo? Bueno, el dolo eventual es conocer y aceptar la concreción de la parte objetiva del particular tipo penal. O sea que ambos dolos te piden conocer los elementos del tipo. La diferencia entre uno y otro es que el dolo directo te pide querer eso que conoces. Y el dolo eventual no te pide querer, sino aceptar. Hay una gran diferencia entre los 2 conceptos. No te vengo a hablar del dolo, ni mucho menos. Solamente estoy dejando de manifiesto que el legislador, al momento de redactar ese trozo de norma, parece que no generó alguna diferencia o, no sé, algún filtro como para que nosotros, para poder acreditar el delito, para poder demostrarlo, nos tengamos que estar refiriendo a una clase de dolo. Lo que sí me queda clarísimo es que parece que
la violencia familiar no se puede realizar de manera culposa o por descuido. Y bueno, siguiendo, tendríamos que contra cualquier integrante de la familia, contra cualquier integrante de la familia. Si te das cuenta, ese pedacito de norma se refiere a un sujeto pasivo. Puede ser hombre, mujer, niña, adulto mayor. No tiene una previsión la norma. Y seguimos. Dice que se encuentre habitando en la misma casa de la víctima. Esto es, la norma establece que para que se pueda dar el delito de violencia familiar, debemos de acreditar la cohabitación entre los sujetos de la relación procesal. Oye, ¿y qué pasa si no se acredita? Bueno, pues no hay delito. No hay delito, así de fácil. Entonces, vamos a ver, aquí ¿cuántas hipótesis son? 1, 2, 3, concubino, concubina 4, pariente 5, otro pariente 6, luego dice adoptado 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fíjate, son 15. Multiplicado 4 veces por 1 siempre va a dar 15, ¿verdad? Entonces fíjate, a las anteriores que ya teníamos, vamos a agregarle 15 más. ¿Por qué? Porque insistimos que el sujeto activo de la conducta no puede ser ni cónyuge, ni la cónyuge, ni concubino, ni concubina, etcétera, al mismo tiempo. De manera que te tienes que decantar exclusivamente por uno. Claro, si son dos sujetos activos del delito, bueno, entonces elige cuál de ellos y entrégale certidumbre jurídica a la defensa y a la persona, desde luego, en conflicto con la ley. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. No sin antes decir y hacer énfasis en que, bueno, tendríamos que estar necesariamente decantando por una alternativa. Obviamente aquellos casilleros que no tienen división, es obvio que no tenemos más alternativas más que ellas mismas. Pero sí, en el caso de los sujetos pasivos, de los activos, bueno, entonces en ese caso sí tendríamos que estar definiendo o decantándonos por alguno de ellos, ¿de acuerdo? Esto, al igual que lo anterior, forma parte del tipo penal, ¿sale? Forma parte del tipo penal, o sea, son todos aquellos elementos que el agente del Ministerio Público debe demostrar para acceder a una pretensión punitiva, cuando menos para ejercer acción penal. Si alguno de ellos no está acreditado, seguramente vamos a tener problemas para acceder a una pretensión punitiva, ¿de acuerdo? En suma, hemos estado hablando del tipo penal y de sus elementos, y que además vale la pena sistematizar los párrafos dados por el legislador en estas normas para el efecto de generar certidumbre y desde luego para desahogarnos y canalizar nuestro trabajo, porque de otro modo, insisto, vamos a estar tratando de probar absolutamente todo y eso es una falacia. Vamos a avanzar. Seguimos en el mismo 284 bis. Fíjate qué complejo, cuántos elementos contiene ese artículo. Y yo no dudo que en tu estado, en el lugar en donde nos escuchas, incluso si tú tienes el artículo en donde se define el delito en cuestión, yo no dudo que encuentres la misma problemática o el mismo desafío. Fíjate. Siguiendo con el 284 bis, dice, en el caso de que el pasivo sea mujer. Fíjate, en el caso de que el pasivo sea mujer, aquí ya nos puso un elemento drástico, ¿no? O sea, en el caso de que sea mujer, van a operar otras reglas, ¿no? Así ya nos está adelantando. Van a operar otras reglas, o sea, va a ser diferente. Vamos a tener, digamos, estándares distintos. A propósito de que insistimos que se insiste que la generación del delito de violencia familiar es una decisión constitucionalmente sensata porque se trata de proteger el derecho a una vida libre de violencia que tienen todas las personas y en especial las mujeres. Entonces, fíjate,
En este párrafo dice, en el caso de que el pasivo sea mujer, debe entenderse que el delito de violencia familiar es el acto abusivo. Dice, debe entenderse que es el acto abusivo, fíjate, de poder o de omisión intencional, ¿sale? Dirigido a someter o a dominar o a controlar o a agredir, no todas al mismo tiempo, no todas, física o verbal o psicológica o patrimonial o económica o sexualmente, es una, no todas, ojo, a las mujeres, ¿sale? Obviamente a una o a más. Dice, dentro del domicilio familiar o fuera del domicilio familiar. Oye, a ver, licenciado Mendoza, hace un rato nos dijiste de que para demostrar el tipo penal de violencia familiar era necesario, de acuerdo con los elementos del tipo que tú desarrollaste en tu segunda lámina, la cohabitación, e incluso dijiste que de no darse este estadio, lo más seguro es que hubiéramos tenido problemas para acreditarlo. Bien, en el caso de que la pasivo sea mujer, vamos a nivelar los estándares de exigencia. Vamos a intentar destruir la desventaja por razones de género. Es decir, vamos a tratar de dar equilibrio a la situación. Y es que acuérdate que las mujeres históricamente pertenecen a grupos socialmente desaventajados. Entonces, para que esto deje de ocurrir, para generar un equilibrio, en el caso de que la pasivo sea mujer, no va a ser necesario acreditar la cohabitación. En el caso de Puebla, desde luego, y no dudo que en el resto o en muchos de los estados esto se dé de la misma manera, porque acuérdate que la violencia familiar es un entorno social que permea en todo el mundo, por desgracia, y que además existe usualmente un desequilibrio de poder. Entonces, para equilibrar la situación, el legislador tiene que ser flexible en estos casos. Es por eso de que en el caso de que la pasivo sea mujer, no importa que el hecho se dé dentro o fuera del domicilio. ¿Me explico? No importa que se dé o no en cohabitación, porque es un tema de flexibilización. Y finalmente dice, cuyo agresor haya tenido, cuyo agresor mantenga, cuyo agresor haya mantenido, fíjate, dice relación de parentesco por consanguinidad, afinidad de matrimonio, concubinato. Esto lo puse de esta manera porque la penúltima columna que dice cuyo agresor tenga o haya tenido, se combina con las 3 de la de derecha. ¿Me explico? Entonces, las 2 de la izquierda se combinan con las 3 de la izquierda, con las 3 de la derecha. Y en la parte de abajo dice o mantenga o haya mantenido, y a la derecha una relación de hecho. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de redacción, nos preguntamos, ¿qué tenemos frente a nosotros? Podríamos pensar en que el poder y la omisión intencional, bueno, son medios comisivos, ¿no? Son los medios de los cuales el agente activo del delito se vale para realizar el hecho delictivo. O bien podríamos tener, en el caso de dirigido a un ánimo o un elemento subjetivo distinto del dolo. O bien podemos tener nuevos verbos o núcleos del tipo, como le quieras decir. Podemos tener circunstancias, podemos tener probablemente una definición de víctima, una modalidad de lugar, más circunstancias. ¿En serio tenemos todo eso? O sea,
este párrafo del 284 bis tiene todo esto, o sea, tiene más elementos del tipo. Bueno, a ver, vamos a recapitular, fíjate. Dice, en el caso de que sea mujer la pasivo, fíjate lo que dice el legislador, debe entenderse, no dice debe probarse. Si dice debe entenderse, quiere decir que con este párrafo tú adoptas como juez, como ministerio público, una idea que se llama perspectiva de género, que insisto, es con la cual es una herramienta que te va a ayudar a generar equilibrio, te va a ayudar a destruir la desventaja por razones de género. Por eso, no son elementos del tipo. Por eso, fíjate, por eso no son en realidad medios comisivos, ni ánimos, ni tampoco verbos rectores o núcleos del tipo, como tampoco circunstancias, ni una nueva orientación sobre la víctima, modalidades del lugar, más circunstancias. No son nuevos elementos del tipo, no son cosas que debas probar. Es un método de interpretación. ¿Me explico? Es un método de interpretación con el cual se va a pretender generar equilibrio. Fíjate, a ver, eso quiere decir entonces que si se realiza en contra o en agravio de una mujer, nos estamos refiriendo probablemente al acto abusivo de poder, dirigido a dominar psicológicamente a otra mujer, una o más, probablemente fuera del domicilio familiar, con cuyo agresor haya mantenido una relación de hecho. Si ese fuera el caso, bueno, eso significa que aquí en la cabecita del Ministerio Público o del juez se debe detonar esta idea, se debe prender, iluminar, activar esta idea de generar equilibrios. Y no debe estar pensando en elementos del tipo que deba acreditar. Otro ejemplo, o sea que si en lugar de esa hipótesis el acto abusivo ya no es de poder, sino más bien es una omisión intencional dirigida a agredir físicamente a una o más mujeres dentro del domicilio familiar, con cuyo agresor haya tenido concubinato. O sea, si esto se da, entonces todo eso se debe probar. No, porque no son elementos del tipo. Es un método de interpretación con el cual se pretende generar equilibrio. Digamos que fue una forma en que el legislador se las ingenió para quitarnos sesgos de la cabeza y que con ello desde luego se genere mayor impunidad. Dicho todo eso, lo que quiero decirte y lo que te quiero reiterar porque debe quedar perfectamente claro es que en el caso de que la pasivo sea mujer, debe entenderse que el delito de violencia familiar es el acto abusivo, fíjate, que se genera en un entorno de desequilibrio de poder. Eso es lo que debe entenderse. Y desde luego, todo lo que te da detrás de ello es un método que debes tener aquí en tu cabecita. Es una manera de entender las cosas que rompa ese desequilibrio y que por lo tanto genere, compense la situación. ¿Sale? Bueno, fíjate que precisamente este método de interpretación, perspectiva de género, surge porque el Estado mexicano tiene una serie de compromisos y en el núcleo de esta idea se encuentra la obligación de impartir justicia de manera completa e igualitaria. Podemos citar la Convención Americana,
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Conferencias Mundiales sobre la Mujer, nuestra Constitución Federal, bueno, entre otras. Compromisos del Estado mexicano, a partir de los cuales se genera la obligación de impartir justicia de manera completa e igualitaria. Fíjate, completa e igualitaria. O sea, a ver, legislador, genérate las condiciones de redacción de tu norma para los efectos de que rompas las desventajas por razones de género para acreditar ese hecho delictivo. Y bueno, desde luego que también se trata del deber constitucional y convencional a cargo del Estado mexicano de actuar con diligencia para establecer o esclarecer situaciones de violencia, especialmente la obligación de establecer procesos legales eficaces que permitan impartir justicia atendiendo a las necesidades de los grupos de personas que merecen especial tutela. Y bueno, pues ya hemos hablado rápidamente de lo que es el tipo. Acuérdate que en las primeras dos láminas te entregué elementos que se deben acreditar de acuerdo con el caso particular, con base en tu herramienta de sistematización que has aprendido y has desarrollado en este pequeño conversatorio. Y bueno, en tratándose de que el hecho delictivo sea ejecutado en agravio de una persona del sexo femenino, de una mujer, entonces ya no hay elementos del tipo que operen, o sea, quedan los anteriores, pero aparte nos vamos a colocar, ya dijimos, una herramienta de comprensión del hecho que genere equilibrio, el cual se da o nace en territorio mexicano por virtud de los compromisos internacionales del Estado mexicano. Entonces hemos hablado del tipo penal, pero hay un ingrediente del que no te he hablado y que es la punibilidad. Tú sabes perfectamente, si eres estudiante de derecho, si eres abogado, si tienes experiencia ya en el litigio, que la punibilidad en nada se parece a la punición y a la pena. Tú perfectamente sabes que la punibilidad es aquella establecida por el legislador y que está entregada o consagrada en un cuerpo de leyes, en un código, en un reglamento, y que se va a dar en mínimos y máximos, ¿sale? Entonces, esa es la punibilidad. Se impondrá de 7 a 20 años, ¿no? Esa es la punibilidad. Pero, en cambio, la punición es aquella que establece el juez, ¿sale? Es aquella que establece el juez. Obviamente el juez se va a mover en este rango de la punibilidad de 7 a 20 años para los efectos de que, de acuerdo con las circunstancias peculiares del caso, él pueda asignar un grado de reproche y con base en él, desde luego, pues establecer una punición. Y la pena es, diríamos que la experiencia factual, ¿no?, que de manera efectiva vive una persona en conflicto con la ley luego de ser sentenciada, y pues nada más, ¿no? Si te das cuenta, bueno, son conceptos muy diferentes uno de los otros. Me interesaba recalcarlo. Yo sé que en la mayoría de los casos, bueno, ya lo sabías. Entonces la punibilidad es aquella establecida por el legislador en mínimos y máximos y que generalmente, o más bien siempre, van a acompañar a un tipo penal. Pues bueno, entonces en este momento te voy a hablar así rapidísimo de la punibilidad, al menos aquí en el estado de Puebla, respecto de la simplicidad del delito. El legislador previó para esa hipótesis de 2 a 8 años, o sea, cometido sin atenuantes ni agravantes, así simple, de 2 a 8. En cambio, si se trata de alguna agravante como que la persona pasiva del delito sea mayor de 70 años, niña, niño,
adolescente, persona con discapacidad o mujer en peligro de gestación, fíjate, aquí la penalidad se va a aumentar en una mitad y quedaría, respecto del anterior que es de 2 a 8, quedaría de 3 a 12 años, ¿sale? Pero también hay otra agravante, dice, cuando se cometa en agravio de niña, de niño, adolescente, se realice utilizándoles como instrumento para causar daño a la madre, entonces en ese caso se va a aumentar 1/3. ¿Pero de cuál? ¿De la primera o de la segunda? Bueno, pues depende de cuál caso estemos hablando. Si estamos hablando del primer caso, entonces el aumento quedaría de esta manera: 2 años, 8 meses, 3 días, a 10 años, 8 meses, 3 días. Oye, pero si estamos hablando del segundo caso, bueno, entonces es diferente. Quedaría de esta manera: de 4 años a 16 años de prisión. Y obviamente con sus respectivas sanciones pecuniarias que, pues por algún tema de economía, pues quise no incorporar en esta charla, pero bueno, más o menos así quedarían las punibilidades de las diferentes hipótesis. Dice por último, las sanciones señaladas en esta sección se aumentarán a las que correspondan por cualquier otro delito que resulte cometido, y eso es bien importante. Lo leo otra vez. Las sanciones señaladas se aumentarán a las que correspondan por cualquier otro delito que resulte cometido. Fíjate que la violencia familiar es de esos delitos que generalmente van asociados de otro delito. Y es que si el daño fue psicológico, eso configura lesiones. Si el daño fue físico, eso configura lesiones. Si el daño fue patrimonial, eso puede configurar un delito patrimonial. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los agentes del Ministerio Público, y lo digo con sumo respeto, ejercen acción penal por violencia familiar a secas, solito, dejando afuera el espectro protector de los bienes jurídicos protegidos por otros tipos penales? ¿Dónde quedan todas esas hipótesis? O sea que si tú vas a imponer de 2 a 8, o de 3 a 12, o de 283 a 1083, según sea el caso, esta parte de la norma te da la autorización de que puedas sumar las penalidades a aquel otro delito cometido. Insisto, pudiera ser lesiones, daño en propiedad ajena, abuso sexual, violación. ¿Por qué dejamos afuera los delitos concomitantes? ¿Eso podría ser generar impunidad, acaso? ¿O probablemente vulnerar el derecho a la víctima al acceso a la justicia? No lo sé, respóndelo tú. Lo verdaderamente cierto es que las leyes en materia de protección de víctimas en estado de vulnerabilidad, como este que te presento, establecen, insisto, mecanismos para destruir la desventaja por razones de género y generar en consecuencia equilibrios. De modo y manera que esto que parece ser un delito o un concurso ideal de delitos, lesiones más violencia familiar en una sola conducta, concurso ideal, bueno, entonces únicamente establece la que merezca mayor sanción. Este párrafo que te acabo de leer, que dice, en esta sección se aumentarán a las que correspondan por cualquier otro delito que resulte cometido, es una cláusula de salvedad que destruye el principio de la acumulación ideal y que por lo tanto va a operar como si fuera un concurso real de delitos, que te permite, insisto, sumar las penalidades. ¿Sale? Entonces, mucho ojo, agentes del Ministerio Público, mucho ojo, asesores jurídicos victimales. Acuérdate que tu asesor eres revisor del Ministerio Público. Tienes que
En consecuencia, saber perfectamente hacer el trabajo del Ministerio Público para que lo puedas revisar. Bueno, ahí te dejo estos datos para que los manejes. Finalmente, antes de despedirme de ustedes, quiero darle lectura a este pequeño párrafo a propósito del día de mañana, y siempre pues de manera muy respetuosa. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos recuerda la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y su dignidad en todos los ámbitos de la vida. Quiero expresar mi respeto y admiración hacia todas las mujeres del mundo que con su trabajo, su talento, su valentía, contribuyen al desarrollo de la humanidad. Reconozco especialmente a las mujeres que han enfrentado la violencia de género, la discriminación y la pobreza, y que han sabido sobreponerse con coraje y esperanza. Ellas son ejemplo para todos nosotros. En este día, reafirmo mi compromiso con el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, valores fundamentales para construir una sociedad más justa y pacífica. Caballeros, sí podemos. Caballeros, sí podemos. Estoy a las órdenes. Yo soy Daniel y nos vemos pronto.